como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. ¿De qué eran las lenguas? Asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso nos llamamos pentecostales, por lo que pasó en ese Pentecostés, que vino el poder del Espíritu Santo y los bautizó. Por eso el pentecostal habla en lenguas, no porque le demos al trago, no porque empinemos el codo, sino porque cuando nos bautiza el Espíritu Santo, una de las evidencias externas es el hablar en lenguas. El fuego llegó. Lenguas repartidas como de fuego, escribe Lucas, que es el autor del libro de los Hechos, sobre aquellos 120. ¿Cuál fue el primer resultado visible y evidente de aquel fuego en contacto con la dinamita? El Señor le dijo: tenga la dinamita. Cuando vino el bautismo del Espíritu Santo, vino el fuego. La primera evidencia, empezaron a hablar en lenguas. Y después de esto, empezaron a usar la tremenda unción que Dios les había dado. Pero yo les dije, tomemos el ejemplo de Pedro, un hombre sin poder. Ahora, ¿qué pasa? El Señor le dijo: Pedrito, toma la dinamita, es para vos. Pedro formaba parte de los 120. Quiere decir que esa dinamita en algún momento recibió el fuego. ¿Habrá habido algún cambio? No siguió como nada. O nosotros somos de los que vienen a la iglesia y entramos de una forma y salimos igual, solo que un poquito más transpirados. Y sin los 3.000, 4.000 pesos que pusimos en la ofrenda. Si nosotros entendemos la palabra que hoy está predicando el Señor, nuestra vida no puede volver a ser la misma. No puede volver a ser, si lo entendemos y si lo ponemos en práctica. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba Pedro? El mentiroso, el exagerado, el arrebatado, el que criticaba a los demás, el que le había prometido a Jesús dar la vida. Si era necesario, él iba a la cruz para que Jesús no fuera. Mirá lo que dice el verso 14. Hechos capítulo 2, verso 14. Pueden subir los músicos, vengan. Habían recibido fuego. El fuego había entrado en contacto con la dinamita. Y cuando un cartucho de dinamita, la mecha se prende y el fuego toca la dinamita, ¿qué es lo que pasa? Vamos a decir conmigo: ¡explota! A decir: ¡explota! ¡Muevan las manos! ¡Explota! Gritan más los bebés que ustedes. Pedro, a ver, Pedro, ¿qué pasó, Pedro? Miren que el que se había asustado cuando una criada le dijo: vos estabas con aquel. Una criada lo asustó. Había miles de personas que habían ido al templo, porque era en el templo. El aposento alto era el templo donde ellos estaban. No era un lugar, dice: la perinola, ¿cómo sería de grande la casa para que en el piso alto entraran 120 personas? Van a entrar 120. Era el templo. Y se juntó un montón de gente. Por tal el bullicio fue el tal lo que se armó, que vinieron miles de personas. Y miren lo que pasa, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, se puso detrás de ellos y les dijo: hablen ustedes. ¿No? Ustedes hablen, yo me escuento. Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz. Ya empezamos a notar un cambio. Y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. ¡Epa! Se ve que le hablaría, se ve que habría gente del palo, serían cristianos también como él. Entonces se dice: son muchos, pero son de los nuestros. Son de los nuestros. Pedro, son todos hermanos. Pedro, anda, dale.
A ver si me tiran con algo. No, Pedro, son todos locos como nosotros, son pentecostales como nosotros. Dale, decime algo a los hermanos. No eran precisamente seguidores de Cristo. Eran los enemigos de Cristo los que estaban ahí. Y no eran pocos, eran miles. Cuando uno lee las cosas que dice Pedro, se mandó un discurso que, como dirían los tanos, que te lavó gloria. No sabes el discurso que se mandó, pero la remata con lo que dice en el verso 36. Escuchen. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, y ahí viene la indirecta, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Si uno no conociera la Biblia, diría, bueno, si Pedro terminaba de decir eso, se le arrimaron los otros discípulos y dijeron, ¿qué dijiste, loco? ¿Qué dije? Que ellos crucificaron al Señor. Se hubiera remangado la túnica y salía corriendo, patitas, ¿pa' qué te quiero? Eso es poder de Dios. Eso es una vida transformada cuando el fuego de Dios entra en contacto con la dinamita que es el Espíritu Santo. Aquel que no mucho tiempo antes había oído cobardemente de la acusación de unos pocos, ahora se levantaba lleno del Espíritu para exhortar a una multitud a volverse arrepentidos al verdadero Dios. ¿Cuál fue el resultado de ese discurso? Los miles le dijeron, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Y antes de avanzar, más de media prédica, al siguiente concepto, quiero volver a la idea de la dinamita. Idea que se la tienen que hacer en la mente, porque el equipo de ideas del norte mi equipo de producción no es polka, es ranchera. Tarantela en el mejor de los casos, pero polka no. Volvamos a la idea de la dinamita. Dijimos que consiste en un cartucho que lleva adentro, ustedes lo saben, díganme. Fenómeno. ¿Qué tierra? Una tierra que tiene un nombre, y los que dijimos, el dióxido de silicio. Ahora, si a tu suegra le vas a decir, ¿sabe qué, suegra? Dióxido de silicio. Y tu suegra te va a decir, ¿qué? Y mirándose el dedo va a decir, no solamente sucia, loca también. Y si conoce su consuegra, puede decir, loca como tu madre. Perfecto, un cartucho. Pero para que explote, ese cartucho tiene que tener una mecha que tiene que estar adherida, introducida, metida dentro del cartucho. Se prende fuego la mecha, llega el fuego al cartucho y la explosión. ¿Quién será la mecha de ese cartucho? Mecha de Mercedes, no, mecha de cartucho. Mecha. ¿Quién será la mecha? Dale la mano al hermano que tenés al lado de la hermana y decirle, hola mecha. La mecha son vos. La mecha sos vos. ¿Me lo explica, pastor? ¿Qué me explico? Nosotros los cristianos somos esa mecha. Porque si en nuestro interior mora el Espíritu Santo desde el momento que Cristo